Hace, pero hace mucho tiempo. Bueno, para ser exactos, fue un 21 de mayo de 1985 en Jiquilpan, Michoacán. Nació un bebé a quien llamaron Lázaro Cárdenas del Río, hijo de Damaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua. Fue el tercer hijo del matrimonio y, como primer varón, fue el responsable de la familia. Tuvo 3 hermanas, Angelina, Josefina y Margarita, y 4 hermanos, Damaso, Alberto, Francisco y José Raimundo. Fue criado como cualquier otro niño, sin saber que a los 18 años inició su carrera militar, incorporándose a las filas revolucionarias del general Martín Castrejón, logrando el rango de general con apenas 25 años en plena guerra civil. Posteriormente pasó al ejercicio de la política como gobernador de Michoacán en 1928 y secretario de Gobernación de Pascual Ortiz Rubio, así como dirigente del Partido Nacional Revolucionario PNR. Tuvo 3 hijos, Alicia Cárdenas, Palmira Cárdenas Solórzano y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, este último también dedicado a la política. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española, asimismo por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, con la incorporación de las grandes centrales obreras hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional PRI. En el plano educativo creó el Instituto Politécnico Nacional IPN y el Colegio de México Colmex, logrando así el cardenismo. En la historia política contemporánea se llama cardenismo a la época durante la cual México fue gobernado por el político militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río, así como la ideología nacionalista y popular consolidada durante dicho periodo, desde 1934 hasta 1940. El sexenio cardenista o cardenato, este último término era usado por sus detractores. Es considerado hoy en día como uno de los momentos más destacados de la historia mexicana, después de la Revolución Mexicana que duró desde 1910 hasta 1917. Su importancia se debió a las profundas reformas en materia agraria y obrera que estaban siendo buscadas por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la Revolución y que acarrearon directamente el enfrentamiento entre México y numerosas potencias europeas. El cardenismo inició en 1934 con el ascenso de Cárdenas a la presidencia de México de la mano del Partido Nacional Revolucionario PNR, heredero de la facción revolucionaria que había encabezado Plutarco Elías Calles. Dicho partido fue transformado por el propio Cárdenas en el Partido de la Revolución Mexicana PRM en 1938, antecesor del actual Partido Revolucionario Institucional PRI, nacido a su vez en una reforma posterior. El gobierno de Cárdenas fue una época de confrontaciones y mucha conflictividad. Curiosamente fue acusado tanto de comunista como de fascista, dependiendo de quiénes fueran sus detractores. Su fin se produjo en 1940, tras la elección presidencial de Manuel Ávila Camacho, y un notorio viraje hacia la derecha en el gobierno del país, a pesar de que Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de Defensa hasta 1945, además de la expropiación petrolera en México. El cardenismo, en un sentido general, se caracterizó por lo siguiente: un Estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar del cual Cárdenas provenía, que intervino abundantemente en la economía y en la sociedad. Se llevó adelante un conjunto de importantes de reformas en el sector agropecuario, la reforma agraria, responsable del mayor reparto de tierras de la historia de México, entregando a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban y atacando abiertamente el latifundio. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto al de los grandes países capitalistas, cuyo ideal era ir más allá del keynesianismo y del fascismo sin llegar al modelo soviético. Su prioridad fue siempre la producción y no el capital. Se expandió el gasto público, alrededor de 40% en créditos, comunicaciones y desarrollo agrícola, y se promovió la aparición del ejido para combatir el desempleo rural. Se atendió y unificó el movimiento obrero, impulsando la creación de grupos sindicales centralizados. Esto fue particularmente importante en el sector ferroviario y en el sector petrolero, en los cuales ya existían tensiones previas y que terminó por desencadenar la expropiación de ambas industrias. Expulsó del país a su antecesor Plutarco Elías Calles y se distanció de su proyecto a través de la postulación del Plan Sexenal, o sea, Plan de 6 años, que aspiraba a alentar el crecimiento urbano, industrial y agrícola de México. Se introdujo la educación gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 años de edad. Se recibió una enorme migración de refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista.
El cardenismo fue muy popular por responder a las demandas económicas y sociales del pueblo. Las causas del ascenso de Cárdenas a la presidencia de México pueden resumirse en la Gran Depresión de 1930, que golpeó al mundo entero y empeoró sustancialmente la calidad de vida en México, reavivando el descontento de las clases populares. La oposición a Plutarco Elías Calles, cuyo gobierno y posteriores gobiernos títere fueron de corte militarista por parte de un movimiento más centrado en la clase trabajadora y en la democracia, encabezado por el mismo Cárdenas. Dichas tendencias acabaron por enfrentarse en las elecciones de 1933. El fracaso de los gobiernos por revolucionarios, por satisfacer las demandas sociales y económicas del pueblo mexicano, la mayoría de las cuales eran de larga data y habían sido reclamadas durante décadas. El conflicto en la industria petrolera, cuyos obreros reclamaban mejores salarios a las empresas transnacionales europeas pero no contaron durante el llamado maximato de Plutarco Elías Calles, con mayor apoyo del parte del Estado. Por su parte, las consecuencias más notorias del cardenismo fueron la reforma agraria, que entregó alrededor de 18 millones de hectáreas en el norte del país a pequeñas unidades productivas campesinas, para romper con el modelo agrícola tradicional latifundista, heredado por México de la época colonial. La modernización de la educación a través de intensas campañas de combate contra el fanatismo, la superstición y los prejuicios, en lo que se llamó una educación socialista, de corte moderno. Esto en muchos casos implicó una prédica anticlericalista. El enfrentamiento diplomático con Europa y Estados Unidos, a raíz de la nacionalización forzosa de la industria petrolera ocurrida en 1938 y la demanda de muchas de las naciones extranjeras de ser resarcidas no solo por la maquinaria y los bienes incautados, sino también por el petróleo sin extraer, que el Estado mexicano consideró de su exclusiva propiedad. Esto condujo a un bloqueo internacional y a muchas tensiones diplomáticas que no obstante perdieron toda su fuerza al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. La popularidad de Cárdenas, considerado como el único presidente que no se enriqueció durante su mandato y cuyos ideales fueron revividos temporalmente por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional entre 1987 y 1997. Finalmente, en octubre de 1970 falleció víctima del cáncer en la Ciudad de México. Sus restos fueron depositados en el Monumento de la Revolución junto con los de muchas otras personalidades revolucionarias mexicanas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.